Imos a iniciar este segundo ciclo de conferencias, esta segunda parte, con a intervención dunha persoa que é unha verdadeira especialista e profunda coñecedora dos temas da memoria. Personalmente, quixera agradecer aos organizadores deste congreso a amable invitación que fixeron para que eu pudese estar hoxe presente aquí con todos vostedes e, sobre todo, facer a presentación de quen é realmente importante nesta tarde, a profesora Elizabeth Jelly. Meu primer encontro con esta profesora, lo haré en castellano para que nos pueda entender con más facilidad, con la profesora Elizabeth Jelly fue a través de su obra. A finales del año 2005 recibí el encargo de elaborar el primer borrador de lo que luego sería la Ley de la Memoria Histórica, la Ley 52/2007. Intelectualmente no me pareció ni me preocupé especialmente por aquel encargo. Sí me preocupaban los prejuicios y los perjuicios que podían acompañarlo. Pero más allá de esa breve reflexión, me pareció un reto y una oportunidad para poder hacer cuentas conmigo mismo, para ponerme en el lugar del niño de 9 años al que un soldado de un batallón de limpieza, tras terminarse la guerra civil, le voló el brazo porque su padre no estaba en casa, para ponerme en el lugar de una novia que tuve al iniciar el bachillerato que me contaba con el más absoluto de las reservas, como un gran secreto, que ese señor con el que tanto iba de pesca y hablaba había sido uno de los que matara a su abuelo en una cuneta, para ponerme, en fin, en lugares que yo no había conocido directamente, pero que los había vivido a través de las vidas de otros. De niño, cada vez que miraba a mi padre y le preguntaba dónde estaba su brazo izquierdo, él me contestaba que no me preocupara, que tenía otro de madera guardado en el armario. Con el tiempo dejé de ser niño y comprendí. El encargo de hacer una ley sobre la memoria ponía, sin embargo, ante mí una pregunta. ¿Realmente qué había comprendido? Como universitario de profesión, me puse lo que solemos hacer siempre, a buscar la información y a consultar las fuentes, y me preocupaba no tanto el contenido, que esos ya llegarían, cuanto una aproximación metodológica y conceptual a eso que llamamos la memoria. Y es así como llegó a mis manos un libro de la profesora Elizabeth Jelly, titulado Los trabajos de la memoria, y que leí en su edición española del año 2000, en siglo XXI. En él, les puedo confesar, y ahora se lo puedo comentar con ella al lado, no encontré la solución, pero sí la comprensión para todas mis inseguridades. Y sin ser entonces conscientes de ello, encontré un instrumento intelectual de primer orden para persuadir a todos aquellos, y no eran pocos, que tenían muy claro lo que la memoria era y cómo regularla, especialmente en el gremio de los juristas progresistas de nuestro país, muchos de los cuales parecían pensar que solo es verdad aquello que se escribe en una ley siempre que la ley la hayan hecho aquellos que piensan como ellos. Los trabajos de la memoria son solo uno de las múltiples aportaciones que la profesora Elizabeth Jelly ha realizado para gozo de todos los que nos aproximamos a la sociología y a este tipo de temas. Pero en ese libro se hace nítida, en mi opinión, su amplísima formación, la vertiente multidisciplinar de su discurso y, sobre todo, una reflexión de fondo que trasciende el caso concreto y evidencia su intenso trabajo profesional. Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, doctora por la Universidad de Texas, Austin, profesora en numerosas universidades, Oxford, Ámsterdam, Florida, Princeton, y en diversos centros de investigación. Desde su regreso a la Argentina en el año 1974, fue fundadora del Centro de Investigación CEDES e investigadora del Instituto de Desarrollo Económico y Social, miembro del directorio del Instituto de Investigaciones de Naciones Unidas y de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo. En el año 2006, como socióloga, recibió el prestigioso premio Konex y desde el año 2008 es miembro del directorio académico del WICO, Instituto de Estudios Avanzados de Berlín. En el año 2013 recibió el premio Hochschild por su trayectoria
investigadora en las ciencias sociales y en el año 2014 la Universidad de París-Oeste la invistió como doctora honoris causa. Entre sus investigaciones destaco ahora su estudio sobre el trabajo de las mujeres en Salvador de Bahía, Brasil, un primer trabajo de socióloga, pero que ya incluía la variante de género como una reflexión sustancial de toda su obra. Le seguiría Mujer y Mercado de Trabajo, 1978. No, solo un breve resumen. La lista, efectivamente, es muy grande a lo largo de toda una enorme dedicación, pero sí quisiera, además del libro que he identificado, citar al menos algunos más recientes que la conectan directamente con una segunda preocupación, que es la defensa y el compromiso fundamental con los derechos humanos. No solo con la memoria, sino cómo entender la memoria desde la óptica de la dignidad de las personas. Así, Represión, Derechos Humanos, Memoria y Archivos, una perspectiva latinoamericana del 2010, Fotografía e Identidad, Captura por la cámara, Devolución por la memoria, o para concluir, Mujeres y hombres en la acción colectiva del año 2011. La profesora Elizabeth Jelling me ha hecho hoy, al saludarla, volver a recordar cosas que ella misma escribió, y leo solo un fragmento antes de darle a ella la palabra. En cualquier momento, dice, y lugar, es posible encontrar una memoria, una visión y una interpretación única del pasado, compartida por toda una sociedad. Puede encontrarse momentos o periodos históricos en que el consenso es mayor, pero siempre habrá otras historias, otras memorias y otras interpretaciones alternativas en la resistencia, en el mundo privado, en las catacumbas. Hay una lucha política activa acerca del sentido de lo ocurrido, pero también acerca del sentido de la memoria misma. Y es que, en efecto, me permito añadir, hablar de la memoria es hablar de recuerdos y de olvidos, de narrativas y de silencios, de conocimientos y de sentimientos. La memoria es una realidad que cuanto más se contempla, más se diluye, cuanto más se tiene de cerca, más se disuelve, y que queda prendida en las pequeñas cosas, en la memoria de lo específico y lo limitado. La memoria llama a las memorias porque nunca estamos realmente solos. A veces, y perdonen esta atrevida comparación, no sé qué dirá la profesora Elizabeth al respecto, la memoria me parece que guarda cierto parecido con la partícula de Dios, pues incorpora dentro de sí la antimemoria como parte de su ser. De ahí que el estudio del olvido, de los silencios implícitos y de los pactados, de la desmemoria colectiva, sea algo tan importante para comprender lo que somos. Para interpretar esos silencios, nada mejor, al menos en lo que he leído y he encontrado, que los trabajos de la profesora que hoy nos acompaña. En ella, especialmente en ese libro Trabajos de la Memoria, pueden encontrar un manual para rememorar, una guía de uso o de instrucciones para articular nuestro acercamiento a la memoria, porque rememorar es recrear y, por tanto, un ejercicio difícil de averiguación de lo que puede o no puede ser cierto. Y sobre todo un consejo que a mí me ha parecido fundamental. Aquí hay instrucciones de uso. Sepa los problemas de la memoria, cuáles son sus trampas, cuáles sus entuertos, pero no olvide nunca una cosa: quien usa la memoria es usted y quien responde de ella también lo es. Hablar de la memoria es siempre un ejercicio colectivo, pero sobre todo individual, de responsabilidad. Para mí, por tanto, es un honor tener la palabra a la profesora Elizabeth Jelling. Muchas gracias. Bueno, me has emocionado y antes de la entrada estábamos hablando y decían, bueno, expectativas, y yo decía, lo mejor que uno puede es tener expectativas bajas porque entonces las desilusiones no van a ser tan grandes. Así que, y como has elevado tanto las expectativas, me siento, digamos, muy responsable de lo que voy a decir. Muchas gracias. Y muchas gracias
por haberme invitado para poder estar aquí y compartir con ustedes estos días en que estoy aprendiendo mucho, estoy mirando mucho todo lo que escucho, lo que voy digiriendo y todo lo que quedará dentro de mí para seguir elaborando después de estos 3 días. Yo, digamos, quiero traer hoy aquí, el día de hoy está dedicado a preguntas acerca de un nuevo relato o nuevos relatos referidos al pasado. Y voy a traer desde mi experiencia de investigación y desde mi experiencia de reflexión, que fundamentalmente se basa en el Cono Sur de América Latina, centralmente Argentina, pero no solo Argentina, no solo el Cono Sur, y entonces voy a traer cositas de distintos lados. Me arrepiento del título de la segunda parte, de haber dicho en perspectiva comparada, porque me parece que de lo que estamos hablando no es de una comparación de casos independientes uno de otros, sino más bien de flujos de ideas, de flujos de sentimientos, de flujos de interpretaciones. O sea, en el seminario en el que estamos se ha hablado de transnacionalismo y me parece que una noción fuerte de transnacionalismo, que es la que a mí me gustaría transmitir, no es igualación o nivelación, no es que en todos lados va a pasar lo mismo o mientras aquí pasa esto otro, sino más bien cuál es la relación entre lo que pasa aquí con lo que pasa en otro lado. Más pensado en esa forma y no la palabra que en el momento en que puse el título puse comparativo, pero dejémoslo entre paréntesis por el momento. Pero como digo, el día de hoy ha sido dedicado a preguntas acerca de un nuevo relato, o si este título de este seminario, de esta conferencia, que es relato, y yo de inmediato digo no hay un relato, hay relatos. ¿Y de quién es el relato que se busca, o los relatos que se buscan? Un plano que está presente es la construcción de la agenda para la investigación social de la historia reciente, campo en el que, a pesar de mi experiencia del día de hoy en el Congreso, que fue muy un debate entre historiadores, yo creo que en general las fronteras disciplinarias están ya bastante borradas. Historia, antropología, ciencia política, estudios culturales, sociología, psicología, en todas sus variantes están mezcladas porque nos importa un tema y usamos las herramientas de cualquiera de estas cajas de herramientas que nos ofrecen las disciplinas para abordarlo. De todas formas, podemos decir como investigadores cuál es nuestra agenda. Otro plano es los relatos que construyen los actores sociales, los relatos que circulan en la sociedad, en la política. Allí el deber ser, la pregunta de si es tiempo de cambiar lo que está circulando, no lo pone la investigación, sino la lucha política y cultural en sus diversos escenarios. Ahí no vamos a ser nosotros en la universidad o dando una clase o escribiendo un libro, lo que vamos a decir, llegó el momento de, a menos que nos pongamos en una postura y que es la que cada uno de nosotros en alguna medida tiene, de intelectual público que intenta influir sobre los actores sociales y políticos. O sea, pero la agenda, mi agenda, es la de mirar y estudiar y seguir los conflictos y relatos que surgen en el mundo social, entender su sentido en el escenario político, social y cultural en que se expresan, su lugar en las luchas presentes, porque, y esto es muy importante, la memoria es una condensación de tiempos. Se trata en un momento presente, en un escenario de conflictos, de confrontaciones, de alianzas, darle sentido al pasado, pero es en el presente que traemos el pasado, y siempre en función de un horizonte futuro. La memoria no se cierra sobre sí misma, sino que siempre se abre hacia futuros deseados. Los escenarios van cambiando y por eso me parece importante, al estudiar, al mirar cómo los actores sociales participan en esos escenarios públicos, qué traen,
qué silencian, qué parece olvidado, es importante tener una línea de tiempo. Se podría decir historizar las memorias. La manera como se plantean los temas hoy no es igual que como se planteaban hace 20 años y no es igual que lo que se planteaba hace 40. Ya que hablamos de fechas, este año para nosotros en la Argentina fueron 40 años del golpe de 1976, o sea que también fue un año de mucha conmemoración. Yo quiero partir de la experiencia del Cono Sur de América Latina, como lo dije, de dictaduras, transiciones, elaboraciones del pasado, y dejo el contraste o el diálogo con España para verlo después o para verlo en las conversaciones que vendrán de sí. Yo no voy a plantear qué es lo que pasó, la historia de las dictaduras en el Cono Sur y las historias de las transiciones y de todo lo que ayer se elaboró como justicia transicional, el término con el cual no estoy muy cómoda. Comienzo y quiero dar como ejemplo de esta idea de que lo que es silencio en un momento se vuelve texto en el siguiente, lo que se resultaba importante en un momento se acalla en el siguiente, sobre el tema de las luchas entre distintos actores. Y voy a elegir como tema, como campo para dar el ejemplo de lo que quiero transmitir, un campo difícil donde los silencios fueron los protagonistas. En el año 2011, en un diario, Página 12 de Argentina, salió un artículo que se llamaba "El sadismo era violar a embarazadas". Y este artículo informa sobre los testimonios de los juicios que estaban en curso. El copete dice: 7 meses estuvo secuestrada, embarazada, padeció el infierno. El responsable directo de su cautiverio, y da el nombre, goza todavía de libertad. Unos meses antes, en el mismo diario, en septiembre de 2010, cito: como sucede en cada audiencia, porque estamos con muchos juicios en Argentina en este momento, en los últimos años, de modo que hay permanentemente los juicios de lesa humanidad por crímenes cometidos durante la dictadura están en los copetes de los diarios. Como sucede en cada audiencia, le preguntaron por la violencia sexual. Sí, dijo. Cuando quedábamos desnudas en los lugares de tortura, siempre había un hijo de puta que te metía una mano, que te decía qué buenas tetas, qué buen culo. Yo no puedo hablar exactamente de violación, pero de manoseo, por supuesto. No de todas. Puedo hacerlo de mí y nada más. Los testimonios que narran violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado se están escuchando en los juicios que se están llevando a cabo en Argentina en los últimos años. ¿Cómo interpretarlos? Muchos se preguntan, ¿por qué aparecen ahora? ¿Es algo que no se sabía? ¿O los juzgados y los medios le están prestando más atención? Las violaciones reiteradas, la desnudez forzada, los manoseos han sido y siguen siendo prácticas reiteradas en los centros clandestinos de detención y fuera de ellos. ¿Cómo han sido tratadas por los aparatos judiciales y por la sociedad? ¿Hay patrones comunes en los distintos países? En esta parte del mundo, en Argentina como en otras, el poder que se ejerció en la represión directa se dio en el marco de relaciones de género. El modelo de género presente identificaba la masculinidad con la dominación y la agresividad, características exacerbadas en la identidad militar, y una feminidad ambivalente que combinaba la superioridad espiritual de las mujeres con la sumisión y pasividad frente a los deseos y órdenes de los hombres. Los rituales del poder en el escenario público, los saludos militares, los desfiles, tenían un carácter performativo en el que se desplegaba sin matices la dualidad entre el actor y el poder masculino por un lado y la pasividad y exclusión feminizada de la población por el otro. El poder masculino militar en la esfera pública, con sus rituales y prácticas en uniformes, desfiles, exhibición de armas, se acompañaba con performances materializadas en cuerpos y en prácticas concretas en los espacios específicos de la represión, en los lugares de tortura.
En efecto, allí la masculinidad de los torturadores se afirmaba en su poder absoluto para producir dolor y sufrimiento. Como dice una persona sobreviviente de un campo, Pilar Calveiro, en un libro sobre la desaparición, ella es sobreviviente, dice: la poroquia humanidad entra en suspenso. La capucha, no sé si se usa la expresión acá, la capucha y la consecuente pérdida de visión aumentan la inseguridad y la desubicación. Los torturadores no ven la cara de su víctima, castigan cuerpos sin rostro, castigan subversivos, no hombres o mujeres. El uso de apodos animales, tigre, jaguar, puma, y las ceremonias iniciáticas de los nuevos miembros de los equipos torturadores fueron momentos de exaltación cuando el torturador se sentía como Dios. Y para reducir al otro o a la otra, ser una víctima pasiva, un cuerpo a ser penetrado. La represión directa a mujeres podía estar anclada en su carácter de militantes activas, pero además las mujeres fueron secuestradas y objeto de represión por la identidad familiar, por su vínculo con hombres, con el fin de los vínculos, compañeros, maridos, hijos, todo lo que quieran, con el fin de obtener información sobre actividades políticas de sus familiares. La identificación con la maternidad y su lugar familiar, además, colocó a las mujeres en un lugar muy especial, el de ser las responsables de los malos caminos y desvíos de sus hijos y demás parientes. Todos los informes existentes sobre la tortura indican que el cuerpo femenino fue un objeto especial. El tratamiento incluía una alta dosis de violencia sexual, no la voy a nombrar. Para los hombres, a su vez, la tortura y la prisión implicaban un acto de feminización, en el sentido de transformarlos en seres pasivos, impotentes y dependientes. La violencia sexual era parte de la tortura, así como una constante referencia a la genitalidad. La marca de la circuncisión entre víctimas judías fue un factor agravante de la tortura, las referencias al tamaño del pene, etcétera, etcétera, etcétera. Los hombres tenían que vivir como mujeres o morir como hombres, tomando conciencia de sus necesidades corporales. Hay un periodista brasileño que fue torturado en Argentina y en Uruguay, que dice: ser como una mujer o morir como un hombre. La polarización entre lo masculino, femenino, activo, pasivo era parte del sentido común, tanto entre los militares como también entre los grupos guerrilleros. En suma, los militares defendían a la nación de las invasiones ideológicas foráneas, de los virus y bacterias que, viniendo de afuera, estaban infectando a la nación. Entre la metáfora de la infección y la del cáncer, que fueron las más usadas, era claro que había que llevar adelante una doble estrategia de eliminación de los portadores de la enfermedad. Esto es, las mujeres detenidas tenían un sentido doble, como portadoras ellas mismas de la subversión internacional, entre comillas, pero también como compañeras de los subversivos, a quienes había que destruir y denigrar, y como madres. Aquí, allí y aquí, ayer y hoy, a lo largo de la conferencia, hubo algunas referencias a que la violación no fue una práctica desconocida en España. Aquí y allí, la violación en la tortura no es un acto individual o grupal para satisfacer el placer de los torturadores. Las violaciones sexuales no fueron prácticas de desborde de la excitación sádica de quienes estaban llevando a cabo la tortura. Fueron prácticas basadas en un conocimiento casi científico del efecto destructor de la persona que tales prácticas conllevan, como parte de una estrategia política para destruir al enemigo, al destruir las bases culturales que definen la pertenencia de las mujeres a una comunidad. Recordemos que en el ámbito europeo e internacional, la violación como práctica política tuvo centrada al debate público y a la discusión sobre derechos humanos en las instituciones globales a partir de los conflictos y la guerra en los Balcanes a comienzos de los años 90. Me gustaría tomar algunos elementos de una autora que analizó esta situación en la ex Yugoslavia, Julie Mostov, que analiza la sexualización de la nación y la desexualización del cuerpo en el conflicto entre los Balcanes. En la política de la identidad nacional de la ex Yugoslavia, los etnócratas, dice ella,
intentaban establecer fronteras y defenderlas. Lo hacían intentando erotizar el vínculo con la nación, el heroísmo masculino reflejado en la imagen del soldado abrazando su fusil, la imagen feminizada del territorio idealizado. En ese complejo juego simbólico, el cuerpo femenino se convierte en la madre que gesta a los hijos de la nación, pero también en el lugar por donde puede penetrar el otro. De ahí la necesidad de proteger y disciplinar a las mujeres, vigilándolas y controlándolas. En el discurso nacionalista y en la política de la identidad nacional, la violación de las mujeres y el borramiento de las fronteras de la nación que ocurre con los hijos impuros, producto de relaciones forzadas con ese otro amenazador, es antes que nada una violación a la nación. Es una afrenta a los hombres que no han sido capaces de defender sus fronteras. Al ser una violación a la nación, la violación de las mujeres se convierte en una táctica de guerra. Así, las violaciones masivas reportadas por las mujeres en Bosnia no tienen nada que ver con el placer sexual. Son invasiones de las fronteras del otro, dice Mostov, la ocupación de su espacio simbólico, de su propiedad y su territorio, y la violación de su masculinidad, la violación de la soberanía y la autonomía de la nación. O sea, el tema en el fondo es una cuestión entre hombres. Por medio del cuerpo de la mujer agredida sexualmente se produce una agresión a la moral de los hombres con quienes esta mujer tiene una relación de dependencia. Bueno, eso es lo que pasaba. ¿Qué pasó después? Sabemos que los actos ocurrieron en la dictadura argentina y en las otras, y no de manera aislada. En su libro sobre el Nunca Más, el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas de la Argentina, Emilio Krenzel da algunos datos importantes de este tema. Dice, CONADEP, la comisión precursora de las comisiones de verdad de las que se habló ayer aquí, recibió testimonios de violaciones y decidió incluir estos testimonios en el informe, en el Nunca Más. Es el único caso, junto a la mención de menores, en el cual el informe presenta solo las iniciales de los denunciantes y no sus nombres completos. Eso es una cita del libro de Krenzel. Además, la referencia a las violaciones es el único lugar en el que la CONADEP hace una alusión explícita a la especificidad de género de la represión. El dejar solo las iniciales responde a la intención de limitar la exposición de las cuestiones ligadas a la sexualidad, comillas, que considera relativas al honor privado. También hubo testimonios de varias cosas bastante horrorosas. La exclusión de los nombres no se debió a una subestimación de la vejación, sino a la decisión de no ofrecer relatos que, por su extrema crueldad, podían afectar la credibilidad del informe en la opinión pública. En el juicio de los excomandantes de 1985 hubo testimonios que relataron cómo la tortura se ejerció especialmente sobre órganos sexuales. También se relataron violaciones y otros tipos de abusos sexuales. Sin embargo, estos relatos no fueron los más destacados o visibles. ¿Cuál era el clima en 1984, en 1985 en Argentina como para que esto que sí se decía, o hubo algunas, no cobrara importancia pública? En el clima cultural de la época, la violación fue subsumida en la tortura. No fue vista como una práctica específica de género, era una parte más de la vejación del cuerpo. La mira estaba puesta, como el nombre de la comisión lo indicaba, en el epítome del terrorismo de Estado, que eran las desapariciones forzosas. La denuncia y la búsqueda de verdad y justicia estaba concentrado en quienes habían cometido ese crimen supremo, incomparable. Frente a esto, todo lo demás parecía menor, doloroso y lleno de sufrimiento, pero no merecedor de tanta atención. Además, la legislación de la época ubicaba a la violación como delito contra la honestidad. Este marco interpretativo va a cambiar posteriormente y voy a hablar algo de esto. Hay otra especificidad de las mujeres en la época. El lugar más visible en la esfera pública lo ocuparon en ese primer momento no los y las sobrevivientes, sino las madres, abuelas y familiares de detenidos desaparecidos.
Se acercaban a los procesos de investigación a testimoniar sobre lo que le pasó a sus hijos e hijas, parejas y otros parientes, no a ellas, aun cuando ellas mismas hubieran sido víctimas también. Con relación a Chile, Lorena Fries dice lo siguiente. Lorena Fries es una abogada, en este momento es la directora general de Derechos Humanos del Gobierno de Chile. Antes trabajaba en una ONG y en alguna de las entrevistas que se le hizo y le preguntan de dónde le viene su vocación por estos temas, y ella dice que de su abuela exiliada de la República Española y de todos los cuentos que ella recibió en Santiago a partir de las historias de su abuela. Eso aparte, para vincular y ver estas cuestiones transatlánticas. Lorena dice: no hay un modelo de registro que permita a las mujeres identificar lo que volvieron como tortura. Aún nos encontramos con testimonios que dicen: no, a mí solo me violaron, a mí solo me desnudaron, en cambio el compañero lo picaron con la picana. Hay una naturalización de la violencia contra las mujeres. Termina la cita. Recordemos que la pregunta central era en esa época: ¿qué es lo que pasó con aquellos que no volvieron a aparecer? En ese contexto, el relato de lo que les pasó a los sobrevivientes servía porque daba pistas sobre aquellos que no estaban ahí para hablar. El interrogante fundamental del periodo no era qué les pasó a los que volvieron a aparecer cuando estuvieron desaparecidos, sino dónde están y qué pasó con los que no volvieron. Ahora, ¿qué pasó en los últimos 30 años? Aquí, y este es lo que quiero mostrar, es el cambio histórico en los marcos interpretativos y en los escenarios. Y me voy al escenario internacional del derecho internacional. En la normativa nacional e internacional, lo que hoy en día damos por supuesto es en realidad producto de conquistas graduales y relativamente recientes. Después de la Segunda Guerra Mundial, la violación fue ganando reconocimiento como crimen en el plano internacional, inclusive como crimen contra la humanidad, aunque nunca se logró un tratado internacional específico, tal como sucedió con otros crímenes como genocidio, apartheid, desaparición forzosa o tortura. Sin embargo, a partir de los comienzos de los años 90, la prohibición de la violencia sexual se fue convirtiendo en un tema explícitamente considerado y sobre el que se está actuando en el campo internacional. En el año 1993, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al discutir la creación del Tribunal para Yugoslavia, incorpora la violación entre sus consideraciones, pero el reconocimiento tiene que esperar un poco y es especialmente a partir de la Corte Penal Internacional de fines de los 90 en que esto se instala en el derecho penal internacional. Por otro lado, también el tema había sido discutido en los ámbitos que tenían que ver con los derechos de las mujeres. En el Comité de la CEDAW, en la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, dice que las violaciones masivas a los derechos humanos, sobre todo cuando toman la forma de genocidio, limpieza étnica como estrategia de guerra y sus consecuencias, y la violación son prácticas aborrecibles. Se incluye la violación junto con los otros horrores. En muchos de estos documentos y tratados, la violencia sexual es interpretada en términos de atentados al pudor, a la dignidad y al honor, con una carga moral que esto implica. Sin embargo, el paradigma está cambiando. En 2008, el Consejo de Seguridad reconoció a la violencia sexual como preocupación en materia de seguridad y aprobó una resolución que señala que las mujeres y las niñas son tomadas como blanco en particular mediante el uso de la violencia sexual, que en algunos casos incluye, comillas, una táctica de guerra para humillar, dominar, inspirar temor, dispersar o reubicar de manera forzosa a la población civil perteneciente a una determinada comunidad o grupo étnico. O sea, lo que estamos viendo en este momento en marcha es un marco interpretativo que cambia de una concepción ligada a la moral personal a una en que lo político y lo colectivo se tornan centrales. En los periodos de transición posteriores a la dictadura, los procesos de recuperación y de reconstrucción de lo ocurrido tienen en el testimonio una fuente privilegiada.
en las comisiones de verdad. Voy a ir un poquito más rápido porque quiero llegar a esto. El testimonio público se diferencia del testimonio público en sede judicial o en comisiones. Es uno de los espacios en los cuales se lleva adelante esta labor. Hay otro que es el testimonio en una entrevista de historia oral, archivos históricos, investigadores, textos testimoniales escritos por sobrevivientes, testigos y víctimas, representaciones literarias, etc. En la Argentina de los años 80, además de los testimonios de la CONADEP, hubo en los juicios a los excomandantes y en otros espacios, hablados e interpretados, como les dije, como parte de la tortura. Y esto fue cambiando. En el año 2000 se estableció la Comisión de Verdad y Reconciliación en el Perú. En su mandato no había consideraciones de género, pero que 16 años después del de la Argentina, 10 años después del de Chile, de la Comisión Rettig de Chile, el clima internacional cambiado hizo que, en el caso de la Comisión de Verdad de Perú, hubiera un esfuerzo especial para que las mujeres hablaran. El camino que recorrió, y se estableció un comité especial, ayudas especiales para que las mujeres puedan hablar. Y las mujeres hablaron, pero no hablaron de ellas mismas. Porque cuando hablan, las mujeres tienden a describir los sufrimientos de sus parientes y las disrupciones de las rutinas cotidianas. A menudo, los detalles de estos sufrimientos se ubican, y especialmente en el Perú, donde las diferencias étnicas fueron tan profundas, en un tiempo largo y en el contexto de injusticias más permanentes. Porque las memorias vinculadas a un acontecimiento o a un periodo, para mucha gente ese periodo por ahí no fue tan excepcional, sino que son siglos de discriminaciones estructurales, y para las poblaciones originarias en Guatemala o en la sierra del Perú, más aún en la selva de Perú, la violación no era una novedad. Entonces, ¿por qué hablar de ella, ¿no? Está claro que las mujeres hablaron, pero de los 17.000 testimonios recogidos por la Comisión de Verdad de Perú, el número de violaciones denunciadas fueron de 538, nada más, de 17.000 testimonios. Como siempre, los informes de primera mano son difíciles de encontrar. Por lo general, lo que se encuentran son informes de lo que pasaba o de lo que pasó a otras mujeres en Argentina, en Perú y en otros lugares. Sin embargo, en base a la evidencia cualitativa recogida, la Comisión de Verdad y Reconciliación pudo establecer que la violencia sexual fue una práctica generalizada durante el conflicto armado. Pero esta violencia sexual debe ser leída, y esto lo dice también la Comisión, en el marco de un contexto histórico de creencias enraizadas sobre las relaciones raciales y de género. ¿Por qué las mujeres lo mencionan como testigos y no como víctimas? Las explicaciones van desde la vergüenza a la culpa, también al hecho de que la violación nunca es un acto único o aislado, sino parte de otras atrocidades, y que el testimonio sobre todas esas otras atrocidades puede opacar el acto de la violación. Quien ha estudiado el tema en profundidad en Perú es Kimberly Theidon, una antropóloga. Ella alude a un continuo guerra-paz de violencia hacia las mujeres y a la especialización de género en la memoria. La cito: en las descripciones densas que hacen las mujeres, narran un conjunto amplio de verdades acerca de las injusticias sistemáticas, las violaciones a sus derechos socioeconómicos, las marcas lacerantes de la discriminación étnica y la futilidad de buscar justicia en sistemas legales. Cuando las mujeres hablan del sufrimiento de los miembros de sus familias y comunidades, cuando recuerdan con indignación cómo fueron sometidas a insultos étnicos, están hablando de sí mismas y de las dimensiones de género en la guerra. La característica de las comisiones de verdad es que están centradas en las víctimas, dentro del marco interpretativo de violaciones a los derechos humanos. No voy a entrar aquí al significado que tiene este centramiento en la víctima.
Muchas mujeres, en vez de narrarse a sí mismas como víctima individual, narran sus recuerdos en la clave más tradicional del rol de las mujeres, la de vivir para los otros, ligado a una identidad centrada en atender y cuidar, generalmente en el marco de relaciones familiares. La ambigüedad de la posición de sujeto activo o de acompañante o cuidadora pasiva puede entonces manifestarse en un corrimiento de su propia identidad, queriendo narrar al otro. Esto implica una elección de ser testigo, observadora del protagonismo del otro, negando o silenciando el testimonio de sus propias vivencias. Además, el foco sobre las categorías de victimización para organizar la masa de información que se debía manejar en la comisión produce narrativas estandarizadas, produciendo el silencio de otras experiencias que no se ajustan al marco preestablecido. Sin duda, el informe del Perú expuso la violencia sexual que ocurrió durante el conflicto. La secuela inquietante es la posibilidad de que se refuercen los estereotipos de género que ubican a las mujeres como víctimas, silenciando su potencial y su rol activo en la sociedad. En Perú no ha habido una discusión pública del significado de este tema, ni una respuesta social o política a estas dolorosas experiencias. La presencia de testimonios en el informe no ha llevado a una incorporación de esta preocupación en programas educativos o en formas de reparación. La documentación de las atrocidades, según la categorización de la comisión, está allí para ser leída por quienes tienen interés en hacerlo, en un archivo en el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Perú, y una exposición de fotografías que quizás algunos de ustedes la han visto porque ha circulado por el mundo y tiene una instalación permanente en Lima que se llama Yuyanapac, para recordar, que también está en forma virtual. Y hay un nuevo lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social sumamente interesante en Lima. Interesante porque es un lugar más para que las comunidades participen, más que una exhibición con un relato único. Al mismo tiempo, las memorias, o sea, hay un reconocimiento simbólico en un lugar, pero no hay programas y políticas públicas explícitas en relación con estos temas. Al mismo tiempo, las memorias quedan en el ámbito de las experiencias personales, sin producir transformaciones simbólicas o materiales en las relaciones de género. En Chile, más de una década después de la presentación del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocida como la Comisión Rettig, que tuvo el mandato de investigar desapariciones y ejecuciones, el presidente Ricardo Lagos promovió la formación de una Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que iba a recibir denuncias sobre crímenes que no habían sido cubiertos en la comisión anterior. En este caso, y sí que fue después de la Comisión de Verdad de Perú, hubo un esfuerzo especial por recibir denuncias de mujeres y para escuchar testimonios de delitos sexuales. Fueron recibidas 37.000 denuncias y entre ellas hay 316 denuncias de violación con varios casos de embarazos que resultaron en abortos o en nacimientos. Las memorias personales de la tortura y la cárcel están fuertemente marcadas por la centralidad del cuerpo. La posibilidad de incorporarlos al campo de las memorias sociales presenta una paradoja. El acto de represión violó la privacidad y la intimidad, quebrando la división cultural entre el ámbito público y la experiencia privada. Superar el hueco creado por la represión implica la posibilidad de elaborar una memoria narrativa de la experiencia que necesariamente es pública, en el sentido de que debe ser compartida y comunicada, que no serán los otros que torturaron ni otros anónimos, sino alguien que puede comprender y cuidar. Para poder hablar se necesita un espacio de confianza, un espacio donde la capacidad de escuchar es central. Sin embargo, quienes escuchan siguen siendo otros, una alteridad. La recuperación de la persona, de la normalidad, implica la reconstrucción de un sí mismo, de una intimidad y privacidad. En este punto, los silencios en las narrativas personales son fundamentales. A menudo, los silencios no son olvidos, sino opciones personales como modos de gestión de la identidad, como dijo Polak,
obligado a un proceso de recuperar la vergüenza. ¿Cómo combinar la necesidad de construir una narrativa pública que al mismo tiempo permita recuperar la intimidad y la privacidad de quienes fueron de cuerpos vejados? En el testimonio personal, quienes sufrieron directamente comienzan a hablar y a narrar su experiencia y sufrimiento. Es al mismo tiempo una fuente fundamental para recoger información sobre lo sucedido, que será utilizado en juicios, por ejemplo, y un ejercicio de memoria personal y social, en tanto construcción narrativa que intenta dar algún sentido al pasado. Pero no todas las mujeres quieren o pueden hablar en cualquier circunstancia o espacio. La gestión y el derecho al silencio son también parte de esta historia. Silencios por temor en muchos lugares y momentos, silencios producto de una larga historia de dominación, silencios por cuidar a otros cercanos, evitándoles el tener que conocer y compartir sufrimientos propios. Silencios como opción y afirmación personal. Desde el punto de vista de la sociedad y su sistema institucional, los testimonios en primera persona son fundamentales a la hora de elaborar pruebas judiciales o de intentar saber la verdad de lo ocurrido. Con el reconocimiento internacional de la violencia sexual como crimen de lesa humanidad, se abre la oportunidad de incorporar de manera sistemática testimonios en los juicios que se llevan a cabo. De hecho, en Argentina ya hubo varias condenas. La primera fue en abril de 2010, en que la condena al perpetrador fue por violación y como violencia sexual como crimen de lesa humanidad. Y hay varios juicios que están en curso donde el testimonio de la violación resulta fundamental. La pregunta, yo empecé mencionando 2 artículos en el diario. Preguntar sobre la violación. Las aguas están divididas. Como en el epígrafe de este texto, hoy en día en los juicios parece que la pregunta está incorporada. Hay quienes sostienen que hasta ahora las mujeres no hablaron porque nadie les preguntó. Hace 20 años no pasaba esto, y tampoco en los trabajos de campo, entrevistas de historia oral, se preguntaba, o más bien con mucho cuidado dejábamos lugar para los silencios. Yo pedí a varios colegas que habían estado trabajando con antropólogas, sociólogas, historiadores de historia oral, que habían estado trabajando haciendo entrevistas, y la respuesta fue muy clara. Las mujeres no hablaban, digamos, entrevistas hechas hace 20 años, ahora se empieza a hablar. Y con relación a Chile, nuevamente Lorena Fries, que dice: las mujeres que declararon violaciones en principio son las mujeres con las que hemos trabajado, pero no quieren judicializar los casos por diversas razones. Una de las razones es que hay identidades que son más fuertes que la de género. Me refiero, por ejemplo, a la identidad militante. En esa lógica priorizan, y así lo dicen, la especie de la unidad de la militancia versus una unidad o solidaridad de género que pueda romper la unidad de la militancia. Otra es que no confían en la justicia, no solo porque está todavía muy ligada a la dictadura, sino también porque las mujeres no confían en la justicia en materia de violencia sexual. Entonces, difícilmente pueden pensar que la justicia es un espacio de reparación. Termina la cita. Esta última cita trae al centro de la escena el presente de una continuidad temporal de muy larga duración y el optimismo de su ruptura. Por un lado, una línea que marca continuidades entre la violencia sexual antes de las dictaduras, la brutalidad de la violencia sexual política y los niveles de violencia hacia las mujeres en la sociedad actual. Por otro, el optimismo que provocan las condenas por violaciones en los juicios actuales, combinadas por la mayor preocupación y visibilidad de las violencias hacia las mujeres en la vida cotidiana, incluyendo la violencia